¿Estoy grabando ya? Sí, al parecer sí, ¿o no? ¿Me pueden confirmar? Uy, me siento viejo preguntando todo. Pero me escuchan bien y estoy grabando, ¿cierto? Ok, súper, gracias. Bueno, entonces... Ya, ok. Em, bueno, esta es la primera clase que les voy a hacer yo, creo, este año. Me llamo Samuel, estudio medicina, Samuel Franco, voy en cuarto año. Llevo varios años haciendo clases acá en el ProUE y hoy día les voy a hacer la clase de ácidos y bases. Es una clase de química mención que no lo han preguntado mucho en los ensayos que hemos visto de PTU, que han hecho el DEMRE últimamente, al parecer. Pero no es un tema muy difícil, pueden aprenderlo súper bien y también es entretenido. Así que aprovechemos eso para aprender bien este tema. Ácidos y bases. Entonces, em, vamos entendiendo un poco qué son los ácidos y las bases. Normalmente, cuando pensamos en un ácido, siempre pensamos, por ejemplo, en el limón, ¿ya? Y cuando pensamos en una base, pensamos en algo más parecido al jabón, o por ejemplo, aquí hay un detergente. Y siempre vemos estos numeritos, que van desde el 0 hasta el 14. Normalmente nos referimos al pH, ¿ya? Como en, en la vida cotidiana. Hablamos del pH, que normalmente va desde 0 a 14, y cuando tiene un pH muy bajo, muy cercano a 0, es algo ácido. Y acá tenemos ejemplos de cosas que tienen ácido. Por ejemplo, ahí hay un estómago. ¿Por qué? Porque tenemos ácido en el estómago. Y acá tenemos ejemplos de sustancias básicas que normalmente los asociamos más a cosas de laboratorio o los detergentes, jabones. Aquí vemos brócoli. Eh, bueno, ¿y qué características tienen los ácidos? Bueno, obviamente tienen un sabor ácido o agrio, como los cítricos, por ejemplo. Presentan un hidrógeno y tienden a desprenderlo. Entonces, eso es importante. Normalmente cuando veamos un ácido, al principio de la fórmula va a haber una H, que va a simbolizar el hidrógeno. Y en general un ácido tiene ese hidrógeno. Son corrosivos, eso significa que si yo tengo, por ejemplo, un fierro, un metal y le pongo un ácido, se va a corroer. El pH es menor a 7, que es lo que ya hablamos, y enrojecen los colorantes. Existen unos papeles que se llaman papel tornasol y que yo puedo ponerlo en una sustancia y ver, eh, disculpen, corroer es como destruir la estructura del metal. Normalmente cuando un metal está corroído, uno ve el metal como que perdió su estructura por el ácido. Eh, Eso. Y lo que decía de enrojecer los colorantes, normalmente usamos un papel que se llama papel tornasol y que cuando se pone en una solución que puede ser ácida o básica, la solución es ácida, se pone de color rojo, por eso acá es como más rojo. Y en cambio con las bases, ese mismo papel se va a poner más azul, por eso acá está más azul, ¿ya? Pero es un papel eh, tornasol se llama. Bueno, y ahora las bases tienen sabor a jabón, disuelven grasas, que por ejemplo, cuando ustedes lavan los platos en la cocina, normalmente usan un detergente, que es una base, y que permite sacar la grasa de los platos o de cualquier cosa de la cocina, y ese proceso de disolver las grasas se llama saponificación.
tiene un pH mayor a 7 y, como ya dije, azul a los colorantes. ¿Y cuáles son características comunes en ambos? Que si reaccionan entre sí se neutralizan, ¿ya? Se van a anular sus propiedades y se va a formar sal y agua. Y en solución acuosa son electrolitos fuertes. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Cuando yo junto normalmente, esto lo vamos a ver mejor al final de la clase, pero cuando yo junto un ácido fuerte, imagínense un ácido con mucha fuerza y una base que también puede tener mucha fuerza, si yo los junto, se van a neutralizar y van a formar una sal, que es una sal neutra, en este caso, en este ejemplo, y esa sal no va a tener las propiedades de un ácido y de una base, no va a tener. Y también se va a formar agua, ¿ya? Y en solución acuosa son electrolitos fuertes, eso significa que conduce la electricidad. Si yo tengo una solución ácida o una solución básica, normalmente van a conducir la electricidad. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor, al tiro, porque aprovechando que somos un grupo súper pequeño, piensen que es el colegio. Si tienes alguna duda, levantan la mano o escriben por el chat y me preguntan. Ya. Hay diferentes teorías sobre ácidos y bases. ¿Para qué son estas teorías? Es para entender, como en el cuaderno, cómo funcionan los ácidos y las bases. Pero en realidad, las tres que vamos a ver dicen exactamente lo mismo, ¿ya? Normalmente cuando uno trabaja los ácidos y las bases con el cuaderno, uno puede elegir de qué manera quiero dibujar la reacción. La puedo dibujar en modo Arrhenius o con la teoría de Arrhenius o con la teoría de Bronsted y Lowry, que sería lo que ahí puse B y L, o también con la teoría electrónica de Lewis. Uno decide, ¿ya? Normalmente yo diría que la más recomendada es usar la de Bronsted y Lowry. Veamos un poco de qué se trata. La teoría protónica de Arrhenius define que los ácidos, cuando yo meto un ácido en una solución acuosa, el ácido se va a disociar y va a generar iones hidrógeno, ¿ya? Que es como esto. Este es el ejemplo. Acá yo tengo HCl. ¿Se acuerdan que yo al inicio de las clases les dije que el H normalmente va delante de un ácido? Entonces yo pensaré que este es un ácido. Se llama ácido clorhídrico porque tiene el cloro. Y este es el ácido que normalmente tenemos en el estómago, ¿ya? Ácido clorhídrico. Es súper ácido, es como pH 1. Cuando yo lo meto en solución acuosa, por eso aparece el agua acá, porque el ácido lo puse en solución acuosa, se va a disociar y se va a disociar en hidrógeno y en cloro, en un ion hidrógeno y en un anión cloro, ¿ya? Y esto AC es el estado de cada uno de ellos. Están en estado acuoso, por eso aparece AC. En cambio acá aparece una G. Es porque en este ejemplo está en estado gaseoso, ¿ya? Em, a ver, una duda parece. Em, a ver. Hay una regla del orden de cómo se escribe, sí. Y la verdad no recuerdo bien por qué va adelante o por qué no. Pero igual hay que tener cuidado con esa regla, porque muchas veces, por ejemplo, en las moléculas orgánicas, cómo se dibuja la molécula depende de cómo es el dibujo de la molécula, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo una molécula orgánica y en la molécula orgánica hay una amida, esa amida va a tender a estar junta. Entonces, a pesar de que yo tenga un oxígeno, puedo tener varios oxígenos distribuidos en la fórmula y la amida va a estar siempre junta. O sea, ese oxígeno y ese nitrógeno van a ir siempre juntos en el dibujo, a pesar de que pueden haber otro oxígeno distribuido en otras partes del- de de la molécula escrita. Em, pero lo voy a buscar, no me acuerdo bien por qué va adelante el hidrógeno. Eh, porque es menos electronegativo. Oh, no lo tengo claro. Lo voy a buscar. Gracias, Javiera, por la duda.
Interesante. ¿Hay otra duda o no? No, no me fijé. Ah, ¿saben si hay física? No sé si hay física. Lo siento, Romino. Ya. Eso fue un ejemplo de un ácido con la teoría de Arrhenius. Y las bases es muy parecido. Una base eh, también se va a disociar y a diferencia del ácido que libera H+, o hidrógeno, la base va a liberar OH-, o grupo hidroxilo, hidróxido, un ion hidróxido. Eh, Grupo hidroxilo, así lo llamo yo. Aquí dice hidroxilo, grupo hidroxilo. Y bueno, algunas consideraciones con Arrhenius. Solo se limita a soluciones acuosas, porque Arrhenius, cuando hizo esta teoría, pensaba en ácidos y bases cuando yo los metía en agua y ocurría esto. Entonces ahí se disocian y normalmente ocurre esto que vemos aquí, la disociación. Y también otra consideración es que solo considera como bases a compuestos que tienen hidroxilo. Y como vamos a ver más adelante, existen bases que no tienen el grupo OH-, ¿ya? Y que aún así son bases porque cuando se disocian en solución y todo, van a tener un pH súper alto y va a comportarse como una base. Mm, ¿Sí, Consuelo, profe? Profe, es que ahí dice acuosa, pero al meterla en una solución acuosa, o sea, no necesariamente tiene que ser agua, ¿cierto? Sí, en general pensamos en agua. Sí, no es cualquier líquido, es agua. Sí, Ya, ok. Gracias. de nada. Mm, mm. Ya. Y no es la última clase de mención para quien preguntó. También el miércoles creo que hay una de química inorgánica. Bueno, ahora vamos con la segunda, la teoría conjugada de Bronsted-Lowry. También hablan de ácidos y de bases. El ácido va a ser aquella molécula que en solución va a ceder protones, ¿ya? Entonces es muy parecido a lo que dice Arrhenius, ceder protones. La diferencia es con las bases. La base va a ser la que capta protón, ¿ya? Entonces, eh, leyendo ahí las consideraciones, podemos inferir que solo puede haber un ácido o base si también existe su contraparte. ¿Por qué? Porque el ácido cede protón, pero tiene que darle ese protón, o bueno, ese hidrógeno, H+, a otra molécula. Y esa molécula que lo recibe se va a llamar base, ¿ya? Entonces, para que exista un ácido, tiene que existir una base. ¿Y por qué C de protón, H? ¿Por qué yo hablo de protón? Espero se recuerdan de esto. Un hidrógeno normalmente tiene un protón y un electrón. Pero en este caso, si yo tengo un ion hidrógeno que se llama H+, en verdad estoy hablando de un núcleo de hidrógeno. Y ese núcleo de hidrógeno es un protón, solamente un protón. H más significa que perdió un electrón, o sea que un hidrógeno que perdió su único electrón es solamente un protón, y por eso sale cede protones, ceden protones. Si yo digo H más, es lo mismo que hablar de un protón. Y bueno, la base es la que capta los protones, uno o más protones, y también puede liberar OH-, que es lo que decían en Arrhenius, que normalmente una base libera OH-, o grupo hidroxilo. Y aquí ocurre algo interesante en las consideraciones. Dice, la fuerza de un ácido o una base es inversamente proporcional a la fuerza de su conjugado. ¿Y qué es su conjugado? Entonces, si vamos acá al dibujo de Bronsted y Lowry, vemos la misma, pero exactamente la misma reacción de arriba, pero dibujada de la manera Bronsted y Lowry. Aquí siempre el ácido
reacciona con agua. O si este ácido fuera una base, también reacciona con el agua, ¿ya? La regla es reaccionar con el agua. Entonces, el ácido clorhídrico reacciona con el agua y va a formar H3 o más y Cl menos, ¿ya? Pero este ácido le va a dar el H más al agua. Entonces, el agua, a ver, se juntan estos dos. ¿Por qué se tienen que juntar dos? Porque en Bronsted y Lowry, si, para que exista un ácido tiene que haber una base. En este caso, el ácido va a ser el HCl y el agua va a ser la base, ¿ya? Esto podría ser raro, pero después lo vamos a ver mejor. El agua es un anfótero. ¿Y qué significa que sea un anfótero? Que puede comportarse como ácido y como base, ¿ya? Depende de con quién está reaccionando. Entonces, en este caso, el agua reacciona con un ácido clorhídrico. Entonces se va a comportar como base. ¿Qué hace la base? Va a recibir el protón. Entonces, recibe el protón y se convierte en esto, en un ácido, ¿ya? Entonces, la base, al recibir el protón, se convierte en un ácido que se va a llamar H3 o más, que en verdad químicamente hablando es lo mismo que esto, el H+, pero aquí tiene el agua unida. Y el Cl-, que queda solito, que es este anión, Cl-, va a ser una base, ¿ya? Eh, y se va a comportar como base, es una base. Y se habla de pares conjugados. ¿Qué significa esto? El ácido siempre va a tener una base que va a ser su conjugada, van a estar como unidas. Y la base va a tener un ácido conjugado. Es como en qué se transformó. Este ácido, después de reaccionar, se transformó en una base. Y esta base, después de reaccionar, se transformó en un ácido. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice acá? La fuerza de un ácido o una base es inversamente proporcional a la fuerza de su conjugado. O sea, si el ácido clorhídrico es fuerte, es muy, muy fuerte, después va a llegar a una base o va a tener una base conjugada débil, débil. Porque si este es fuerte, su conjugado va a ser débil. En cambio acá, la base que era débil se va a transformar en un ácido fuerte. ¿Ya? Eh, Eso respecto a la fuerza. No quiero ahondar más en eso, pero para que lo tengan claro. Un ácido siempre va a tener una base conjugada y una base va a tener un ácido conjugado. Y si el ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Y para terminar, una que se usa mucho menos es la teoría electrónica de Lewis. Y acá se habla de electrones, que bueno, al final es lo mismo, pero viéndolo desde el punto de vista de los electrones. Los ácidos están carentes de electrones y por lo tanto aceptan electrones. Los ácidos van a ser electrofílicos, quieren a los electrones. Y las bases, abundantes en electrones. Por lo tanto van a ceder electrones y van a ser neutrofílicas, ¿ya? Eh, entonces, electrofílico quiere a los electrones y neutrofílico cuando ceda los electrones. Entonces aquí vemos un HCl que va a reaccionar con una base, que en este caso es NH3, y va a formar un anión, cloro, y un NH4, un ácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El NH3 es la base. Y el NH3 tiene un par de electrones libres. Entonces, como tiene par de electrones libres, se comporta más como una base, que puede ceder electrones. En cambio, el ácido no tiene ningún electrón. eh, y por eso puede aceptar electrones, ¿ya? Cuando reaccionan, este electrón de acá se... a ver. Tum, tum, tum. Ya. Este electrón que tiene el nitrógeno se va a ir hacia el hidrógeno y va a hacer un enlace. Si se dan cuenta, acá habían dos electrones. Ahora ese electrón sirve para... Uno es un bracito del hidrógeno y otro va a ser el bracito del nitrógeno y se van a enlazar.
y este cloro va a quedarse con el electrón que era del hidrógeno, que era ese de acá. Entonces va a quedar como cloro menos. El cloro normalmente debería tener 7 electrones y en este caso, como es cloro menos, tiene 8 electrones. ¿Y a quién le pidió el electrón? Se lo quedó de... A ver, aquí yo me equivoqué. El cloro va a tomar el electrón del nitrógeno y al final el hidrógeno con su electrón va a hacer un enlace con el nitrógeno. ¿Ya? Lo voy a explicar rápido de nuevo porque me equivoqué muy poquito en algo, pero igual lo repito para que se entienda bien. El hidrógeno tiene un electrón que está acá y el cloro tiene un electrón que está acá. ¿Ya? Cada uno utiliza ese electrón como un brazo para enlazarse. Pero la base, cuando reacciona con el ácido, la base va a dar uno de sus electrones y se lo va a dar al cloro. El cloro se va a quedar con ese electrón y el hidrógeno se va a unir a la base con el otro electrón que había. ¿Ya? Y queda así. Y aquí ocurre lo mismo, hay un ácido y una base conjugada, una base y un ácido conjugado, que es lo mismo que vimos con los pares conjugados en Bronsted y Lord. Bueno, eso es Lewis. En general, Lewis no se usa mucho. De hecho, nunca he visto una pregunta de Lewis en la PTU, pero importante saberlo. Eh, sí, el cloro queda estable. Se lo da al cloro porque no es- Eh, Sí, yo diría que sí. Yo diría que como el cloro es más electronegativo, él se... Es que el hidrógeno en general nunca está solo. Nunca está solo. El hidrógeno siempre tiene que estar enlazado. En cambio, el cloro puede comportarse como anión. De hecho, muchas veces, eh, en este caso, a ver, el cloro es muy electronegativo, entonces toma el electrón porque es muy electronegativo. Y el hidrógeno normalmente o está unido a otra molécula o si no está como H+, que eso sería también donar su electrón. Y en este caso, en este ejemplo, al hidrógeno le conviene quedarse unido con el NH4, formar el NH4. Pero sí, el cloro es muy electronegativo y probablemente por eso recibe feliz el electrón del NH3. Ya, continúo. Ya. Este es el típico ejemplo de Bronsted-Lowry y es como la típica explicación de por qué Arrhenius no sirve mucho y sirve más Bronsted-Lowry. El típico ejemplo donde tenemos el NH3, que es una base y que va a reaccionar con el agua para formar NH4 y OH-. ¿Qué es lo que ocurre acá? El NH3, que es base, va a reaccionar con el agua y el agua es un anfótero que puede comportarse como ácido o como base. En este caso, se va a comportar como ácido. Y si es un ácido, significa que va a ceder protón. Y cede el protón para el NH3 y va a quedar como NH4+. Este NH4+ va a ser un ácido conjugado de la base. O sea, esta base tiene un ácido conjugado que es este. Y este ácido, que es el agua, va a tener una base conjugada que va a ser el OH-, que es lo que queda después de que el agua cede su protón. Y eso, este es el típico ejemplo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, igual se forman OH-. Y esto hace entender bastante, o nos permite entender bien, por qué a pesar de que el NH3 no tiene un grupo hidroxilo, al final igual la solución va a tener el grupo hidroxilo. Y va a ser básica. Siempre se usa este ejemplo con Bronsted y Lowry. ¿Cómo sé cuándo es ácido o base? Me lo van a decir. Normalmente es bastante evidente. Por ejemplo, si hay un hidrógeno al principio, es difícil que sea una base. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl.
O el ácido sulfúrico, H2SO4. Ahí hay hidrógeno adelante, normalmente, o ácido fluorhídrico, HF. Entonces, normalmente aparece el hidrógeno adelante. En cambio, con las bases normalmente hay un hidroxilo, OH, ¿ya? O también esto lo tienen que saber, por favor, que el NH3 es una base. Es un ejemplo que se usa mucho, 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 mucho. Entonces, el NH3 es una base. Y en general, por ejemplo, si tiene un OH como el NaOH, también es base. Y están los ácidos orgánicos también, que eso normalmente, bueno, ahí vamos a ver un ejemplo más adelante. Eso en general deberían saber, como que son ácidos y que son bases. Pero yo creo que no es requisito para dar la PTU saber a simple vista si es que una molécula es un ácido y una base. Normalmente el enunciado les va a decir, ¿ya? El enunciado dice, y sería, bueno, sería muy mala suerte, en verdad yo creo imposible que aparezca una molécula difícil de averiguar si es ácido o base. Vamos a ver más ejemplos. Ya, aquí les puse esta tabla que la encontré en Google y que la encontré bastante explicativa, entonces por eso se las dejo acá. Aparecen las tres teorías y, por ejemplo, el fundamento de la teoría de Arrhenius, ionización en medio acuoso, que era lo que veíamos de meter en agua la molécula y que se disociaba. Luego el fundamento de Bronsted y Lowry es que se transfieren los protones. Y la de Lewis, la transferencia de electrones. En la Arrhenius, normalmente el ácido es la sustancia que dona protones. Lo mismo ocurre en Bronsted y Lowry. Y en Lewis es la que dona dos electrones. Eh, bueno, creo que acá está mal. Porque normalmente el ácido va a aceptar. Aquí eso está mal. El ácido va a aceptar los electrones, el Lewis. Ya, de hecho, creo que lo puedo tachar así. Va a aceptar dos electrones y la base va a ser la que dona los electrones, el Lewis. Bueno, y acá la base en Arrhenius es la que dona hidroxilo y en cambio en Bronsted y Lowry se aceptan los protones, ¿ya? Y bueno, así se vería una ecuación en Arrhenius. Normalmente, bueno, aquí vemos una neutralización. Esto es un ácido, esto es una base. Yo sé que esto es un ácido porque tiene un H adelante. Yo sé que esto es una base porque tiene un hidroxilo. Y aquí ocurrió una neutralización. Acá se forman, acá tenemos ácido y base y se forman los ácidos y bases conjugadas. Acá lo mismo que vimos antes. Acá están los electrones que se de la base. Y bueno, en verdad ya les dije todo. Quédense con lo que les dije en las diapositivas anteriores y esta tabla por si les gusta lo que dice, como para entenderlo mejor. Anfóteros. Yo les dije que el agua era un anfótero. Pero no solamente el agua es un anfótero, también por ejemplo el bicarbonato es un anfótero. O los aminoácidos, que tenemos muchos, muchos, muchos en el cuerpo, también son anfóteros. Y eso significa que pueden comportarse como ácido o como base dependiendo con quién reacciona, ¿ya? Por ejemplo, acá, el agua va a reaccionar con el NH3 y si el NH3 era una base, el agua se va a comportar como ácido. Y por lo tanto el agua va a ceder un protón a la base y vamos a obtener estos productos. Y acá vemos la reacción en el sentido contrario, donde el ácido, porque recuerden que este es un ácido, de hecho el ácido conjugado, va a reaccionar con el agua se va a comportar como base y se va a formar ácido y NH3. Entonces los anfóteros son sustancias químicas, moléculas neutroiónicas que pueden actuar como ácidos y bases en una reacción química. Es útil saberlo y también es útil saber que el agua o por ejemplo el bicarbonato son anfóteros.
Y después, por ejemplo, si estudian alguna carrera de la salud, es muy útil saber que los aminoácidos también se comportan como anfóteres. Eh, porque eso permite, a ver, explico en 30 segundos algo que es interesante. En la sangre de, de los seres humanos, en la sangre de los seres humanos, tenemos que mantener siempre un pH súper, súper, súper equilibrado. Pero, por ejemplo, si yo como, yo todos los días como muchas cosas. Por ejemplo, puedo comer limón, naranja y en verdad muchos minerales. Esos minerales pueden cambiar un poco el pH de mi sangre y eso puede ser peligroso para el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar ese pH. Y para equilibrarlo hay sustancias o moléculas que están en la sangre y que permiten mantener ese equilibrio. Y para mantener ese equilibrio, esas sustancias a veces tienen que comportarse como ácido y a veces tienen que comportarse como base. A veces tienen que tomar protones libres, porque los protones hacen ácida la sangre. Si hay protones libres en la sangre, esa sangre está ácida. Pero yo los puedo captar, esos protones, para que la sangre esté menos ácida. Entonces, por ejemplo, los aminoácidos pueden comportarse así, pueden captar los protones o liberar los protones, y todo esto para regular el pH. Ya, continúo. Ya. Ah, bueno, este meme lo puso el Ariel Carrillo, también era profe de química, y con él hicimos la clase el año pasado. Y bueno, dejé ahí el meme. Y esta presentación también la hizo en parte él, así que grande Ariel. Fuerza de los ácidos y las bases. No todos los ácidos y las bases tienen la misma fuerza, hay algunos que son muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, si yo tomo limón, no me va a pasar nada en la lengua, porque no es tan fuerte. En cambio, si yo me pongo un ácido clorhídrico en la lengua, me voy a quemar la lengua. Entonces, claramente no todos los ácidos tienen la misma fuerza y ocurre lo mismo con las bases. Un ácido es más fuerte si tiene más tendencia a donar protones que otro. Y una base es más fuerte si tiene más tendencia a aceptar protones que otro. ¿Ya? Es un poco como la electronegatividad, se habla de tendencia. Es la fuerza con la que dona o acepta protones. Y la fuerza se mide en función al grado de disociación que se logra. Mientras más fuerte, más se disocian. Entonces, para entender esto, tenemos que ver este gráfico de acá. Y miren, acá tengo un ácido, HA, un ácido. Ese ácido lo voy a meter en el agua, en una solución acuosa. Y después de un tiempo voy a tener muchos protones como H+, y muchos aniones como A-. Y se va a ver así. ¿Ya? Entonces acá tenemos mucho ácido, por ejemplo, HCl, 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 y después de un tiempo en la solución, vemos que está todo disociado, todo separado. Cuando ocurre esto, hablamos de un ácido fuerte. ¿Ya? En cambio, hay ácidos que no son fuertes, que son débiles, o weak acid, y que después de meterlo en solución acuosa, miren lo que pasa. Hay algunas partes que se disocian, pero la gran mayoría en este ejemplo no se disocia, se mantiene así, a pesar de que está en solución acuosa. O sea que este es un ácido débil. Ácidos y bases fuertes. Entonces, los ácidos y las bases, porque yo les hablé de un ácido. Lo mismo puede ocurrir con una base, que se disocie completamente o no se disocie completamente. Cuando son fuertes se disocian totalmente y en la solución vamos a encontrar solamente iones. Son electrolitos fuertes, eso significa que conducen la electricidad muy, muy, muy fuerte. O muy, muy bien, conducen muy bien la electricidad. Y si es que yo mido el pH de esa solución, va a ser muy bajo o muy ácido, ¿ya? Muy bajo si es que es ácido, y va a ser muy, muy alto, cercano a 14, si es que es una base. En cambio, los ácidos y las bases débiles se disocian parcialmente. Hay partes que se disocian, partes que no.
y por eso que en la solución vamos a encontrar moléculas y iones. Son electrolitos débiles, no conducen tan bien la electricidad y normalmente el pH va a estar más cercano a 7, que es lo neutral, lo neutro. Y acá hay una lista con los ácidos fuertes y las bases fuertes. ¿Por qué está esta lista? Porque son pocos ácidos fuertes y pocas bases fuertes. De hecho, pueden, si quieren, aprendérselas de memoria, porque no son muchas. Y así van a la segura y saben siempre que el HCl, el HBr, el HI son siempre ácidos fuertes. También el ácido sulfúrico. En cambio, acá tenemos ejemplos de bases fuertes. ¿Ya? Además, no son tan difíciles de aprenderse, porque acá son hidrógenos más halógenos. eh, y acá, bueno, estos ya serían un poco más difícil aprendérselo. Este es típico, el ácido sulfúrico. Y las bases fuertes, metal más hidróxido, que sería litio, sodio, potasio, más el grupo hidróxido. O también metales térreos con dos hidróxidos, que sería el magnesio, el calcio con hidróxido. Entonces aquí les puse, esta es una lista de ácidos y bases fuertes, y los demás suelen ser débiles. O sea, estos son todos los fuertes, los ácidos fuertes y las bases fuertes. Y si no, probablemente es débil. Eh, ya. Voy a continuar un rato más y después les voy a dar un recreo. Eh, a ver, ya. 10 minutos más les doy un recreo. Eh, pero está muy cansado. ¿Cómo van? ¿Se entiende todo? ¿Hay dudas? Recuerden preguntar. Ya, continúo. Existe algo que se llama la constante de acidez. Normalmente nosotros queremos saber qué tan fuerte o qué tan débil es un ácido. Existen maneras. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y yo digo que soy fuerte, alguien puede decir yo soy más fuerte que tú. ¿Y cómo yo sé que él es más fuerte que yo? Porque quizás levanta más peso. Puede levantar 100 kilos o 150 kilos y yo solamente levanto 20 kilos. Entonces, él es más fuerte que yo. Y hay un número que hace ver que él es más fuerte que yo. Lo mismo ocurre con los ácidos y las bases. Existe un número que habla de qué tan fuerte es un ácido y qué tan débil es un ácido. Y lo mismo con las bases. Y acá les puse una tabla. Ese número se va a llamar la constante de acidez, o Ka, constante de acidez, para los ácidos. ¿Ya? Y, por ejemplo, la HClO4 es un ácido muy fuerte, y su constante de acidez es muy grande. ¿Ya? Lo mismo todos estos ácidos, que recuerden son fuertes. Entonces tienen una constante de acidez muy grande. En cambio, los ácidos de acá abajo, que son ácidos débiles, miren la constante de acidez. Por ejemplo, acá 2 por 10 elevado a menos 9. Ese es más débil que este de acá, el HClO2, que es 1 por 10 elevado a menos 2. ¿Ya? El 10 elevado a menos 2, este número de acá, es mucho más grande que el 10 elevado a menos 9 o 10 elevado a menos 10. Entonces, mientras más grande es la constante de acidez, más fuerte es el ácido. ¿Ya? Mientras más fuerte es un ácido, más se disocia en solución. ¿Ya? Mejor conduce la electricidad, etcétera. Y esta, bueno, es la constante de acidez. Y acá hay dos ejemplos. Tenemos este de acá y tenemos este de acá. Este de acá es un ácido orgánico. ¿Por qué? Porque aquí vemos un CH3, que sería un grupo metilo, o bueno, una parte de la molécula orgánica, y COOH, que sería como el ácido carboxílico. ¿Ya? Este H de acá es nuestro ácido.
¿ya? Miren, esto es un ácido orgánico. Miren acá. Esto es un ácido orgánico. Esto es un ácido orgánico. Esto es un ácido orgánico. ¿Y dónde está el hidrógeno que normalmente se dona? O el protón que normalmente se dona. Acá. Por eso yo les decía antes que a pesar de que existe una regla del orden, de por qué el hidrógeno normalmente va adelante el hidrógeno en el ácido. En todos estos ejemplos, el hidrógeno va adelante, pero en los ácidos orgánicos, como el orden de escritura va muy relacionado con la molécula, su estructura, el hidrógeno va al final, ¿ya? Y ese hidrógeno lo dona y después queda así, como un anión, menos. Es su base conjugada. Bueno, los ácidos orgánicos son débiles, ¿ya? De hecho, en la tabla que les puse antes, no aparecían que los ácidos orgánicos eran fuertes, así que son débiles. Y miren, esta es su constante de acidez, 10 elevado a menos 5. En cambio, este ácido de acá, que no es orgánico, su constante de acidez es 7,25 por 10 elevado a menos 3. Este de acá es más fuerte que el ácido orgánico. Y bueno, como existe la constante de acidez, también existe la constante de basicidad. Se me olvidó decirles que esta es la fórmula de la constante de acidez, que sería el ácido en el denominador, la concentración del ácido en el denominador y la concentración de los protones y de los aniones que se forman en el numerador. No es una fórmula difícil, ¿ya? Tampoco es tan... Esta fórmula es fácil en verdad y tampoco necesitan hacer muchos cálculos con ella. Yo diría que casi ninguno. Pero igual sería bueno sabérsela. Eh, en esta fórmula se considera esto, que el HA es el ácido y que se disocia en H más y el anión A menos. Ay, qué feo yo. Entonces, yo tengo que poner en el numerador la concentración, porque estos corchetes recuerden que siempre significa concentración, ¿ya? Como tip, si es que ustedes en su cuaderno de colegio, de universidad, quieren escribir concentración, no escriban la palabra concentración, es muy largo escribir concentración, pónganle corchetes y ya se sabe que es concentración. Entonces la concentración del ácido en el denominador y en el numerador se multiplica la concentración de los protones y de los aniones que se forman. Bueno, y también está la constante de basicidad, ¿ya? Y tal como antes le mostré una tabla, que bueno, era esta tabla de acá, con los ácidos, acá hay una tabla con las bases. Y usa la constante de basicidad. Yo también podría usar la constante de acidez, ¿ya? Pero iría todo al revés. Entonces miremos. Las bases fuertes tienen constante de basicidad muy grande. Muy grande. Voy a poner una flecha muy grande. Las bases débiles ya van teniendo una constante de basicidad más pequeña. Y las bases que son muy débiles, muy pequeñas. Menos 10, dice ahí. ¿Ya? Constante de basicidad muy pequeña. O sea que cuando yo hablo de la constante de basicidad, el orden que ocurre en esta tabla es el mismo que ocurre en la tabla anterior, pero la tabla anterior tenía constante de acidez. Entonces, las bases fuertes tienen constante de basicidad muy grande. Los ácidos fuertes tienen constante de acidez muy grande. Y viceversa, ¿sí? Si es que es muy chica, si es que es muy débil la base, constante de basicidad muy pequeña. Y lo mismo con los ácidos. Está la fórmula, que es muy parecida. Eh, Ahí tienen la reacción. Y aquí les puse que si pusiéramos la constante de acidez sería al revés. La base muy débil, en verdad... no, en verdad esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Olvídenlo. Adiós. No puedo hablar de constante de acidez si no estoy hablando de un ácido. Fácil. Porque habla de la fuerza de disociación y en verdad una base muy débil nunca va a tener una fuerza de disociación de un ácido, así que no puedo hablar de constante de acidez. Continuamos.
Ya, continuamos después del recreo. ¿Quieren recreo, no? Díganme sí o díganme no. Un recreo de 10 minutos. Hoy no los veo. Hay mucho chat. Ya. Sí, sí, vamos bien. Eh, ya. Así que a las 7 un minuto volvemos. ¿Ya? Voy a pausar la grabación y en 10 minutos más continúo. Eso. Ya estoy grabando de nuevo, ¿cierto? Sí, supongo que sí. Mm, sí, ya, muchas gracias. Ya, continuamos entonces. Hablamos entonces de los ácidos, de las bases, de sus características, de cómo podíamos dibujarlos normalmente o estudiarlos. Y habían tres teorías. Las más usadas son la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted y Lowry. También existe la de Lewis, pero se usa súper poco. Vimos que habían ácidos más fuertes que otros, y lo mismo con las bases. Y yo al principio de la clase, al principio de la clase, les dije que eh, hablamos muchas veces del pH y que existe una escala que va desde 0 a 14. Y también hablé un poco, bueno, hablé de la constante de acidez, de la constante de basicidad. Eso me permite a mí saber el ácido qué tan fuerte es, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a un laboratorio y veo un frasco con un ácido, yo puedo saber la constante de acidez de ese ácido. Ahora vamos a ver lo que más se utiliza para medir la acidez de una solución, ¿ya? Eh, Esta solución puede ser cualquier cosa, puede ser el agua potable, puede ser la sangre, puede ser el agua del mar, etcétera. ¿Ya? Existe una acidez o una basicidad. Existe un pH, que es lo que normalmente utilizamos. El pH es una función, eh, es una fórmula matemática que utilizamos para entender cómo se comportan los iones hidrógeno o cuántos iones hidrógeno hay en una solución. Entonces, el grado de acidez de cualquier solución depende de la concentración de iones hidrógeno, ¿ya? Si hay muchos iones hidrógeno, va a haber mucha acidez, ¿ya? Yo les comentaba en la sangre, cuando en la sangre hay muchos iones hidrógeno, la sangre está muy ácida, entonces yo necesito algunas moléculas que agarren esos iones hidrógeno para eh, basificar o alcalinizar, para hacer menos ácida la sangre, ¿ya? Entonces, una alta concentración de iones hidrógeno va a determinar un pH bajo y una solución ácida, ¿ya? Entonces, eso es importante. Un pH bajo significa muchos iones hidrógeno, aunque parezca incoherente, pero veamos. Los iones hidrógeno, esto lo tienen que saber bien y entender bien. Los iones hidrógeno hacen que algo sea muy ácido, ¿ya? Pero lo que no se les tiene que olvidar es esta línea que les mostré al principio. Lo, lo más ácido es lo que está más cercano a cero, como el ácido clorhídrico del estómago, ¿ya? Y aquí dice un pH bajo, significa también un pOH alto, es decir, baja concentración de OH-. Entonces, normalmente en una solución podemos medir cuánto H+
hay. Pero también podemos medir cuánto OH menos hay. Por consenso del mundo científico, normalmente nos enfocamos en el H+, pero podríamos pensar en el OH- y estudiar todo a partir del OH-. Y por ese mismo motivo existe un pOH, ¿ya? Entonces el pH se enfocaría en los hidrógenos, pero el pOH se enfocaría en los grupos hidroxilos. Y son inversamente proporcionales. Si yo tengo una solución con un pH muy bajo, significa que hay muchos hidrógenos, y si hay muchos hidrógenos, hay poco hidroxilo, ¿ya? Hay, hay mucho de eso que te hace ácido, hay muy poco de eso que te hace básico a la solución. Otra cosa, una baja concentración de hidrógeno determina un pH alto, ¿ya? Por ejemplo, un pH 12, 13, es un pH alto, y va a ser una solución básica. Si la solución es básica, va a tener pocos protones, poco H+, pero va a tener un pOH bajo, lo cual significa que hay una alta concentración de OH-. Entonces, si hay alta concentración de OH-, va a ser bajo el pOH. Si hay alta concentración de protones, va a ser bajo el pH, ¿ya? Entonces, depende de lo que estemos estudiando. eh, Podemos estudiarlo con los protones, con H+, o con los hidróxidos, o H-. Y aquí vemos que cuando la concentración de protones es mayor a la concentración de OH-, la solución va a ser ácida. En este ejemplo de acá, el pH sería bajo. Entonces, el pH sería bajo o menor a 7. Pero en cambio, el pOH va a ser alto, va a ser mayor a 7. Y va a ser alto porque hay, hay muy poco H, ¿ya? Cuando hay poco de algo, el pH, el P es alto, por ejemplo. Cuando hay poco, en este de acá, cuando hay poco hidrógeno, el pH es alto. El pH va a ser mayor a 7. Alto, mayor a 7. Pero como hay harto OH, el pOH va a ser bajo, menor a 7. Va a ser menor a 7. Entonces, si yo les digo que tengo una solución con pH mayor a 7, esa solución va a ser básica. Esa solución va a tener menos hidrógeno que OH. Esa solución, como tiene harto OH, si yo calculo su pOH, va a ser menor a 7. ¿Ya? Y si es igual estas concentraciones entre hidrógeno y OH, la solución va a ser neutra. Acá les vuelvo a mostrar otra tabla de acidez o basicidad de pH, ¿no? Entonces, para conectarlo más con la vida real, el pH 7 es el pH neutro. El agua pura tiene pH neutro. Si yo tomo el agua pura, no va a saber ni a jabón, ni agua jabón, ni a jabón, ni a limón, ¿ya? Va a saber neutro. Pero el pH cuando es más bajo, va a ser más ácido, y cuando el pH es más alto, va a ser más básico, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, lluvia ácida, lago ácido. Todos los peces se mueren con un pH 4.2. Mueren los huevos de rana, renacuajos, cangrejos de río y efímeras con 5.5. Eh, las pobres truchas arcoíris empiezan a morir con un pH 6. Un lago saludable 6.5. Es súper interesante esto. Súper interesante. Así nos damos cuenta lo importante que son los pH. Y lo importante que es la química en todo esto. Por ejemplo, esto dato random, pero nosotros siempre tomamos fármacos. Por ejemplo, o los seres humanos tomamos muchos fármacos. Y después todos esos fármacos
se orina o todo se elimina mucho por el pipí. ¿Y a dónde llega? A los ríos, por ejemplo. Por las aguas servidas llegan a los ríos. Y cambian los pH de los ríos, cambian las moléculas que hay en los ríos. A veces los peces tienen problemas hormonales por las sustancias que están en los fármacos. Entonces, estas cosas súper químicas en la naturaleza generan atrocidades y hay que estar atentos para el futuro de todos. Bueno, origen del pH. ¿Por qué el pH va desde 0 a 14? ¿Por qué no va de 0 a 100? Tendría más sentido. Es por el agua. El agua va a definir la neutralidad. El agua va a definir el pH 7. Y se basa en la constante de acidez del agua, pero que en verdad no se llama constante de acidez, se llama como constante de agua o constante de disociación de agua. Esa W es de water, agua, ¿ya? Y la constante del agua es 10 elevado a menos 14. Entonces miremos esto. Esto que dice acá, o que tenemos acá, es la constante del agua es 10 elevado a menos 14. O sea, 10 elevado a menos 14 es igual a todas estas fórmulas de acá. Pero normalmente el denominador lo sacamos, lo suprimimos, porque es muy cercano a 1. No tiene repercusión. Si yo tengo en el denominador agua, que el agua se disocia, y tengo un mol de agua que se disocia, puedo en verdad simplificarlo. No, no cambia nada en esta reacción. Por eso se saca el agua y se mantienen los protones y los hidrógenos, los protones, disculpen, y los hidroxilos que deberían estar en los productos, ¿ya? Y llegamos a esto. La constante de agua, que es 10 elevado a menos 14, es igual a la concentración de protones por la concentración de hidróxido a 25 grados Celsius, ¿ya? Entonces, normalmente, en este caso, como en el agua, la concentración de H+, es igual a la concentración de OH-, porque es neutro, no es ni ácido ni, ni básico. Este hidrógeno de acá va a ser 10 elevado a menos 7. Y este OH- de acá va a ser 10 elevado a menos 7. Y si yo multiplico este con este, me va a dar 10 elevado a menos 14. Y me da la constante del agua, ¿ya? Entonces, el resultado 10 elevado a menos 14 es porque la concentración de protones y de hidrógeno es 10 elevado a menos 7 en el agua. A partir de este análisis sabemos que este por este siempre va a dar como resultado 10 elevado a menos 14, con lo cual siempre podemos calcular la concentración del ácido si tenemos la base o viceversa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo en una solución me dicen que la concentración de OH menos es 10 elevado a menos 9, yo puedo inmediatamente saber la concentración de protones porque me tiene que dar 10 elevado a menos 14. En este caso sería 10 elevado a menos 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así se multiplican los exponentes. Tienen misma base, se suman los exponentes. Menos 5 más menos 9, menos 14. Y además, según esto, el pH del agua es 7, ya que pH es igual a logaritmo de 10 elevado a menos 7. Ya. Veamos esto un poco. El pH del agua, el pH del agua es 7. Eso lo sabemos, porque es neutra el agua. Pero ¿qué es el pH? El pH es una función matemática. P significa menos logaritmo, ¿ya?
menos logaritmo de base 10. ¿Sí? De base 10. Eso significa P. Entonces, ¿por qué da 7? Porque la concentración de H más del, del agua es 10 elevado a menos 7. Y ese 7 que está ahí se va a transformar en el 7 que está acá. ¿Ya? A ver, veamos. Menos logaritmo de 10 elevado a menos 7. 10 elevado a 100. Ya. Esto es matemática. No me gusta tanto, pero tengo base 10. Este menos 7 lo puedo pasar adelante multiplicando. Y me quedaría... a ver, el exponente yo lo puedo pasar adelante multiplicando, creo. Y... A ver, estoy puro... Estoy puro... Qué lento, qué lento. Ya. En los logaritmos, ¿cómo se trabajan los logaritmos? Normalmente la base elevado al resultado tiene que dar esto de acá. Entonces, 10 elevado a menos 7 me da esto de acá. Y el signo me debería dar positivo, no sé, creo que este signo de acá lo saco y me da más. Pero bueno, creo que se entiende el sentido. Si es que este es 10 elevado a menos 7, el pH va a ser 7, porque 10 elevado a 7 o a menos 7, ya. 10 elevado a menos 7 me va a dar la concentración. 10 elevado a menos 7 me va a dar esto. El logaritmo. Disculpen si no estoy muy fino con mis logaritmos, pero son años que no los trabajo. Y eso que me encantan, pero disculpen. Pero se entendió bien, ¿o no? Se entendió finalmente por qué. Esto se puede trabajar con calculadora. En la PSU de química no es tan importante saber trabajar los logaritmos, pero entender el concepto. Eh, sí se entendió. Ya, qué bueno. Yo todavía pienso por qué, a ver, ese menos, ¿por qué no me calza? 10 elevado a menos 7. Ya. Bueno, continúo. Aquí está la fórmula de pH y acá les puse los cálculos que normalmente se hacen con esta fórmula. Les puse, cuando nos dan la concentración de protones, hacemos esto para calcular el pH. Nos da la concentración de protones, que recuerden que los protones se dibujan de esta manera, H3O o más, o sea, se escriben así cuando lo trabajamos con Bronsted y Lowry. Pero eso es lo mismo que H+, ¿ya? Por si acaso, es lo mismo. Ya. La concentración de esto es 10.5 por 10 elevado a menos 5 molar, en este ejemplo. Y en este caso, el pH sería menos logaritmo de 10 de la concentración. ¿Ya? No tiene tanta magia, en verdad, metemos la concentración. Cuando nos dan el pH, hacemos esto para calcular la concentración de protones. Si nos dicen que el pH es 10.1 de una solución para calcular para calcular los protones, hacemos lo siguiente: 10 elevado a menos pH, en este caso 10 elevado a menos 10.1, me da la concentración de protones. Escriban estos ejemplos si tienen un cuaderno por ahí, especialmente este es súper útil. Cómo obtener la concentración de protones a partir del pH. Es 10 elevado menos pH. 10 elevado menos pH es igual a la concentración de protones. Súper útil.
súper, súper útil. A ver, ¿a quién preguntó algo? Gracias, Benjamín. Ya, sí, Benjamín me explicó por qué el menos está bien en la fórmula. Gracias, Benjamín. Ya, continuamos. Continuamos. Entonces, cálculo de pH y pOH. Yo aquí les puse, también existe el pOH, que no se le olvide. Normalmente trabajamos con pH, pero también existe el pOH. Y recuerden que es lo mismo, pero como al revés. Por favor, se presta para confusión. El pH es la concentración de protones, o trabaja con la concentración de protones. Un pH alto indica una baja concentración de protones. Un pH bajo indica una alta concentración de protones. Y esa es la fórmula que ya vimos. ¿Ya? En cambio, el pOH es la concentración de los grupos hidroxilos, OH-. Un pOH alto indica una baja concentración de hidroxilos. Un pOH bajo indica una alta concentración de hidroxilos. Y la concentración de protones y la concentración de OH- en el agua son un balance constante. Si uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Esto quiere decir que si conocemos el valor de uno, podemos inmediatamente conocer el valor del otro según estas ecuaciones. Y esto fue lo que les dije antes. La constante del agua es H más por OH- y da 10 elevado a menos 14. Si la concentración de protones es 10 elevado a menos 10, por ejemplo, la concentración de OH- va a ser 10 elevado a menos 4, porque juntos tienen que dar este resultado. Y lo que es muy interesante es que la suma del pH más la suma del pOH da siempre 14, siempre, siempre, siempre. Entonces esa otra fórmula que es súper útil, saber que el pH más el pOH da 14. Súper útil. Porque pueden darle a usted el valor del pOH y ustedes al tiro saben el valor del pH y a partir del pH pueden saberlo la concentración de protones y viceversa. Ustedes pueden tener el pH, con el pH pueden calcular el pOH rapidísimo y con el pOH pueden obtener rápido la concentración de grupo de hidroxilo. Y esta es la última diapositiva de la clase, como la clase, sí, la clase teórica, que es la neutralización y que en verdad es algo muy, muy simple. Eh, que es lo que ya le había dicho antes, un ácido cuando se junta con una base forma una sal y forma agua. Y veámoslo cada uno de los frascos. Acá hay ácido clorhídrico, acá hay dióxido de sodio, o no, hidróxido de sodio. Cuando se juntan, el, el cloro se junta con el sodio y forman NaCl, que es la sal de mesa, la que siempre hay en la cocina, que es una sal, que es neutra, que no tiene ninguna propiedad de ácido y ninguna de base. O sea, no es ni ácido ni base, es una sal y se forma agua, que el agua se forma a partir del hidrógeno y el grupo hidroxilo, OH. Esta reacción se llama neutralización, entonces recuerden que cuando un ácido fuerte se junta con una base fuerte, se forma una sal y se forma agua. Es importante eso. Y les puse ácido fuerte y base fuerte, porque no ocurre lo mismo cuando se junta un ácido fuerte y una base débil, por ejemplo. No ocurre lo mismo. Imaginen, porque no es lo mismo juntar un ácido que es súper, súper fuerte, que tiene mucha, mucha fuerza, y con una base que es débil, que no va a responder así con tanta fuerza. Entonces al final no se forman sales neutras, sino que se forman sales ácidas, se pueden formar sales básicas. No es lo mismo, ¿ya? Entonces este ejemplo, esta neutralización, es con un ácido fuerte y una base fuerte. Y ¿para qué nos sirve la neutralización? Para la titulación. ¿Y qué es la titulación? Por ejemplo, yo puedo tener una solución que, que yo no sé,
cuál es su concentración de ácido, ¿sí? Y yo puedo titularla, es decir, yo tomo por ejemplo, yo tengo un ácido que no sé cuál es su concentración. Entonces, para yo saber su concentración, tomo una base y empiezo a juntarla con el ácido. Y tengo que utilizar, bueno, un colorante, que el colorante me dice cuando cambia el pH de la solución. Esto es choro, es súper choro. No sé si lo han hecho en el colegio, es como libro del laboratorio de química. Eh, pero hay un colorante y el colorante mostraría cuando el pH supera 7, ¿ya? En verdad depende del colorante. Hay colorantes que cambian de color cuando supera 8. Depende del colorante. Entonces yo tengo un ácido que no sé su concentración y poco a poco le voy poniendo gotitas de base. Y yo sí sé la concentración de la base, esa es la gracia. Yo sé la concentración de la base. Así que le pongo una gotita de base, dos gotitas de base, tres gotitas de base. Y puedo ponerle 10 gotitas de base y en la décima gota cambia el color de la solución. Y eso significa que el pH cambió o superó 7. Y entonces a partir del número de gotitas que yo utilicé, puedo saber cuánta base tuve que utilizar para cambiar el pH esa cantidad, o para neutralizar en este caso, llegar a que la solución ya no sea ácida, sino que sea neutra. Eh, y se puede calcular con una fórmula, pero yo solamente quiero que sepan que existe. No, no hay pregunta en general en la PTU, nunca he visto de cómo titular, creo que no existe ninguna. Y bueno, aquí están los ejercicios de su guía, en verdad, eh, si quieren podemos ir haciéndolos juntos o, o dejar hasta aquí la clase. Decían ustedes, si quieren hacemos los ejercicios juntos, si no, no. Eh, con un ácido débil y una base débil, ¿qué pasaría? Al parecer, no recuerdo tan bien, pero no... Ahí como que se forma una sal y como que queda base, queda ácido. No es solo sal y agua, porque como el ácido no reacciona tanto y la base tampoco reacciona tanto, se va a formar un poco de sal y va a quedar ácido y va a quedar base y quizás se forma un poco de agua, pero no es buen ejemplo para entender la neutralización porque si yo junto un ácido débil y una base débil me va a quedar un frasco o bueno, una solución con muchas cosas, con lo que reaccionó, con lo que se formó y también con los reactivos que serían los ácidos y las bases. Eh, pero eso, Consuelo. Entonces, digamos ustedes, no sé si quieren quizá hacer los ejercicios después en la casa, los ejercicios de su guía, o quieren que los vayamos haciendo juntos ahora. Eh, no lo sé. Ya, voy a hacer esto. Voy a hacer algunos ahora con ustedes y otros no los voy a hacer y los van a hacer ustedes en la casa, de los 10 ejercicios de su guía. Veamos el primero. El pH de una disolución de NaOH acuosa es 0, ¿cuál es el pH de una disolución de NaOH acuosa que tiene esa concentración? Entonces, acá hay unos trucos que les va a servir saber. Ya, veamos. NaOH, ¿qué es esto? ¿Una base? Base. ¿Por qué? Porque tiene un OH. Y de hecho una base fuerte. Estaba en la lista que vimos. Y este es el truco que es súper importante en verdad. Si yo tengo 0,1, ese 0,1 es lo mismo que 10 elevado a menos 1. Entonces, si yo, por ejemplo, la concentración de un ácido, que lo voy a llamar HA, es 0,1, la concentración es 10 elevado a menos 1. Ese 1 va a ser el pH. O sea, en este caso sería 1.
Si yo tengo un ácido con concentración 0,1, el pH es 1. Si yo tengo un ácido con concentración 0,01, esto se puede escribir como 10 elevado a menos 2. Ese 2 va a ser el pH. Entonces, si yo tengo un 0 y un 1, el pH es 2. 2. Si yo tengo 0,001, el pH es 3. Si yo tengo 0,0001, el pH es 4. Creo que se entiende un poco, se va entendiendo. Esto es así exacto, o sea, 1, 2, 3, siempre que sea 0,001, ¿ya? Si yo pongo un 2, pongo un 3, va a cambiar. Pero no va a cambiar tanto. Por ejemplo, si yo tengo 0,0002, probablemente el pH va a ser, eh, va a ser 3,9, por ejemplo. Si yo tengo 0,0, no, perdón, va a ser 4, disculpen, va a ser 4,2, por ejemplo. Si acá fuera un 2. O, por ejemplo, si el pH fuera 0,05, el pH estaría entre la mitad del pH 1 y el pH 2. Sería 1,5. Pero lo que más me interesa en verdad es esto que vimos en los ejemplos anteriores. Si es 0,1, un ácido, el pH es 1. Si es 0,01, el pH es 2, 2. Si es 0,001, el pH es 3. ¿Ya? Pero eso es con el pH. Ocurre lo mismo con el pOH. Y en este caso, para este ejemplo, eh, pareciera que me estoy yendo por las ramas, pero sirve mucho para entender más y para aprender más. En este caso, como es una base, yo prefiero usar el pOH. Entonces, si la base es 0,1, el pOH va a ser 1. ¿Ya? No, no el pH, ¿ya? Porque es una base. Entonces, cuando yo tengo una base, concentración de la base, que la voy a llamar así, si la concentración de la base es 0,1, su pOH va a ser 1. Y recuerden que el pOH más el pH da 14. O sea que si el pOH es 1, el pH es 3. ¿Ya? Entonces, el pH de una disolución de una disolución de NaOH acuosa va a ser igual a 13. ¿Ya? Pero en este caso no está la alternativa. Porque acá están usando la fórmula del pH, que el pH va a ser siempre menos logaritmo de la concentración de H más. Y en este caso, bueno, sabemos que es 13, entonces sería 10 elevado a menos 13. Por lo que vimos antes. Eh, no sé si se entendió. A ver, el pH es 13. De hecho, yo creo que lo que yo hice es lo mejor, porque así saben al tiro cuál es el pOH, que es súper rápido, es súper rápido. O sea, ustedes ven una base, ven que es 0,1 y al tiro saben que el pOH de la base es 1 y que su pH al tiro es 13 porque suman 14. Ya es 13. Y yo sé que 13 tiene que ser igual a menos logaritmo y 10 elevado acá. Y sería 10 elevado a menos 13 en este caso, por la fórmula. Y esa sería la concentración de protones, 10 elevado a menos 13, o sea, sería 0,000.
y dos C0 y un 1 de hidrógeno. Esa sería la concentración de hidrógeno. Y que está muy bien que sea chica, muy, muy chica, es un número muy pequeño. Y es normal que sea pequeño porque es una base, y es una base fuerte, así que está bien. Esto, el 10 elevado a 13 no es porque sería, esto es un número muy grande, es un 1 con muchos ceros, son como billones, mucha concentración. ¿Ya? La D sería la correcta. Continúo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? entonces las bases, mientras el número sea más chico, es más fuerte, y el ácido, mientras el número es más grande, es más fuerte. Depende qué número. ¿Cuál es el número? 10 elevado a algo. Ya. A ver. Normalmente cuando trabajamos en ácido y en base, mira, 10 elevado a menos 1, ¿para ti es un número grande o chico? Si lo comparo con un uno, Ya, es más chico, perfecto. Si lo comparo con un 10 elevado a menos 13, mucho más chico. ya, este es mucho más chico, sí. Y este bueno, sería grande en este caso. Entonces, normalmente, si es que la concentración de un ácido es esto, es mucho, ¿ya? Hay mucho ácido, ¿ya? Si la concentración de una base es esta, hay mucha base. En cambio, si yo tengo 10 elevado a menos 13 de base, voy a tener poca base, y lo mismo con el ácido, ¿ya? En este caso, yo tenía 0,1 de base, o sea, había mucha base, había mucho, había mucho OH menos, porque cuando hablamos de ácido y base, este número 10 elevado a menos 1, que es lo mismo que 0,1, es un número bastante grande en ácido y base. En cambio, este es un número más pequeño. En este ejercicio había 10 elevado a menos 1 de base, lo cual es mucho. Y como hay mucha base, y como es una disolución de base, esperamos que haya muy poco ácido. Y en este caso hay 10 elevado a menos 13, que es muy poco. Poco. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Era poco ácido. Y juntos los multiplico y me da 10 elevado a menos 14. Que es lo que siempre tengo que hacer también. O sea, el pH más el pOH, al sumarlo, me daba 14. Y esto se me olvidó decírselo mientras hacíamos el ejercicio, pero es la manera, gran manera que tenemos, que es multiplicar la concentración de OH, la multiplico con la concentración de H más, y me tiene que dar 10 elevado a menos 14. Entonces, por eso también estoy seguro que la correcta es la D, porque tiene que dar 10 elevado a menos 3. Eso es lo que tiene que ir ahí. Ya, voy a seguir. Yo creo que voy a hacer dos más y estamos, para que ustedes también hagan los ejercicios después. Pero se aprende mientras lo hacen. Ya, acá otra. Esta no es difícil, no es una pregunta muy difícil. Habla de titulación y a ver qué se le ocurre. Léanla, piénsenla un minuto. Ya, entonces, dice 200 ml de una disolución de, esto es un ácido sulfúrico, un ácido que estaba en la lista, ácido. Se titulan con 400 ml de una disolución de hidróxido de sodio,
que el hidróxido de sodio es una base. Y si se titulan, la idea es neutralizar. O sea, a ver, parece que hay una pregunta. Bueno, de ahí la respondo por internet. Ya, ácido y base. La idea es neutralizar. Y para neutralizar, normalmente funciona un poco así. Hay un H más que se va a juntar con un H menos. Y ahí se neutraliza. ¿Ya? Si yo tengo dos H más, ¿cuántos H menos voy a necesitar? Dos OH menos. ¿Ya? Ahora miren, este ácido que hay acá se llama H2SO4. ¿Cuántos protones tiene? Tiene dos. Dos H más. Y va a formar un SO4. Y para mantener las cargas, menos 2. O sea que yo tengo un ácido que va a liberar dos protones. Y este NaOH solo va a liberar uno. ¿Ya? Así que yo en 200 ml de ácido sulfúrico voy a tener los hidrógenos necesarios que voy a tener que... A ver, a ver si entienden esto. Yo tengo un vaso con 200 ml de ácido y tengo otro vaso con 400 ml de la base. Pero si es que dijéramos que los dos tienen la misma concentración de ácido y de base, yo sé que acá en cada molécula van a haber dos protones y acá en cada molécula va a haber uno. Entonces, si yo tengo 200 ml con una concentración igual a la que tengo acá, acá yo tengo 0,5 molar de concentración. Molar porque es lo mismo que mol litro, es lo mismo que molar. Si yo acá tuviese concentración 0,5 molar, con los 200 ml de H2SO4 me va a alcanzar perfectamente para generar esto. Entonces yo lo que quiero es que se junte un hidrógeno con un OH-. Aquí, si yo tuviese 200 ml con concentración 0,5 molar de H2SO4, es perfecto, esto es perfecto para calzarlo con esto, que son 400 ml con 0,5 molar, pero cada molécula me va a dar 1. En cambio acá cada molécula me da 2. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende bien, pero si es que acá yo tuviese 400 ml con 0,5 molar, tendría el doble de hidrógenos. Tendría por 2 hidrógenos. Tendría el doble. Si es que acá yo tuviese 400 ml con 0,5 molar, acá yo tengo 400 ml con 0,5 molar. Si yo aquí tuviese 400 ml con 0,5 molar, me sobran hidrógenos, porque cada molécula tenía 2 y en cambio acá cada molécula tiene 1 y yo necesito que sea la misma cantidad para neutralizar. Yo necesito que por cada hidrógeno haya un hidroxilo. Necesito que sean iguales para neutralizar. Entonces, en este caso me conviene que sea la mitad de líquido, pero mantener la misma concentración. Y de esa manera, la mitad de líquido me permite hacerlo. Otro ejemplo, si yo acá tuviese 400 ml, lo voy a dibujar acá, 400 ml, yo podría juntarlo con esto, sí, pero para que no me sobren tantos hidrógenos, yo tengo que hacer menos concentrado esto.
y tendría que dejarlo con 0,25 molar. Estos son puras proporcionalidades, es como tener el jugo más concentrado o menos concentrado, es como tener eh, bolita. Yo necesito que, es como pastillas de jugo, no sé cómo explicarlo bien, pero olvídense de esto. Recuerden que el, el H2SO4 tiene dos protones y en este caso el NaOH tiene un hidroxilo. Entonces, cuando yo junte este con este, necesito que la cantidad de ácido sea la mitad. Yo necesito que este, por ejemplo, yo no voy a necesitar 100 NaOH, pero yo voy a necesitar 50 de esto. Porque con 50 voy a tener los hidrógenos, voy a tener 100 hidrógenos. Y acá tengo 100 OH. Entonces necesito que en mi frasquito haya 50 H2SO4. Y en cambio acá necesito que haya 100. Si me dicen que acá hay 100 NaOH, me dicen de alguna manera, con esta concentración de NaOH, en 400 ml vaya a tener 100. Yo necesito que en mi frasquito tenga 50, la mitad. Entonces, ¿qué maneras tengo de tener la mitad de ácido? Puedo tener la mitad de volumen y la misma concentración. O puedo tener el mismo volumen, pero la mitad de la concentración. O puedo, ¿se entiende? Yo puedo cambiar para cambiar la cantidad de ácido, puedo cambiar la concentración o puedo cambiar el volumen. En este caso, la mitad del volumen es perfecto tener la mitad de volumen para, para que me calce la cantidad de hidrógenos con la cantidad de OH. Pero yo también podría trabajar con la mitad de concentración. Y tengo un frasco con 400 ml de ácido y un frasco con 400 ml de base. Pero acá la concentración es 0,5, que es el doble que la concentración que tengo acá. En este caso aquí tendría menos ácido, tendría por ejemplo 50 de ácido y acá 100, pero eso es perfecto para neutralizar, porque acá cada ácido da 2 y cada OH da 1. He sido muy repetitivo y ni siquiera he dicho el resultado de la respuesta correcta, pero la respuesta correcta en este caso es 0,5. 0,5. ¿Por qué? Porque si yo tengo 200 ml de ácido, esos 200 ml de ácido son la mitad del volumen de 400 ml de NaOH. Y el NaOH tiene una concentración de 0,5. Yo voy a necesitar la misma concentración acá, pero con la mitad de volumen para poder lograr perfectamente que el ácido se neutralice con la base. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Yo trato de explicarle este ejercicio, si se entendió o no. Yo lo hice en 15 segundos o en 20 segundos, pero le explico todo lo que está detrás de esto para que ustedes también lo puedan hacer en 15 o 20 segundos. Eh, Cuando yo neutralizo, última vez que les digo, cuando yo neutralizo, la idea es que el, el H más y el OH menos se juntan de una manera perfecta. Un H con un OH, pero en este caso el ácido sulfúrico me aporta 2, entonces está de sobra. Hay el doble, como el doble de hidrógenos. Así que yo cuando junte mi base con mi ácido, voy a querer que mi cantidad de ácido sea la mitad que mi cantidad de base, para poder neutralizarlo perfectamente. Y hay diferentes maneras para que la cantidad de ácido sea la mitad. Puedo tener la mitad de volumen y la misma concentración. O puedo tener el mismo volumen que la base, pero la mitad de la concentración. Son dos maneras de cambiar las cantidades. Lo puedo hacer con el volumen o con la concentración. Ya. Y este último, la concentración de H más de una disolución
Es esa. Indica cuál de las siguientes alternativas es la correcta. Veamos. ¿Qué les dije yo? Esto es muy rápido. Miren, o yo creo que se puede hacer muy rápido. La concentración de H más de una disolución es 1 por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Esa es la concentración de H más. Significa que con esto puedo sacar muy rápido el pH. 0,001. Son 3. Que es lo mismo que apareció acá. Este es el pH. Si el pH es 3, el pOH es 11. Así que veamos la primera. ¿El pH de la disolución es 11? No. ¿El pOH es 3? No. ¿La disolución es ácida? Sí. ¿La disolución es neutra? No. ¿El compuesto está parcialmente ionizado? Bueno, en este caso yo creo que se refiere a si es fuerte o no. Y probablemente no va a estar parcialmente ionizado. 10 elevado a menos 3 igual es fuerte, ¿ya? Es bastante fuerte como ácido, así que probablemente va a estar completamente ionizado. Está mal. Y la correcta era la disolución es ácida, sí, porque tiene un pH de 3. ¿Ya? Eso. eh, Creo que está bien dejarlo hasta acá. No sé si tienen algunas dudas. Todavía quedan 7 minutos o 8 minutos de tiempo de clase. Espero que haya quedado bien claro todo, pH, pOH, constante de acidez. Eh, a ver, ya, qué bueno, Ailén. A ver, Consuelo, la duda del volumen y la concentración. Si quieres puedes prender el micrófono y explicarme mejor la duda. No, no la entiendo tan bien. Es que, o sea, hay una fórmula que es para igualar las concentraciones y los volúmenes ¿Ya? en química normal, entonces como yo veía moles y, o Ah, sí. sea, como la concentración y los volúmenes, entonces era volumen 1 por concentración 1 igual volumen 2 por concentración 2. Esa es la pregunta, si lo puedo sacar así. Sí, sí, lo podéis sacar así. ¿Sí? Lo puedes sacar. Buenísima. Gracias. De nada. De hecho, creo que en la guía, porque supongo que estamos hablando en el contexto de neutralización, titulación y todo eso, en la guía aparece esa fórmula al final y antes de los ejercicios y creo que incluye los números de moles. Y así puedes usar esa fórmula y calcularlo. Esa fórmula es sagrada. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Muy, muy útil para su PTU. La usarán seguramente. Gracias por la pregunta, Consuelo. Eh, ya. ¿Alguna otra persona con dudas? Yo, si quieren, hasta pueden preguntar cosas de otras cosas de química, no sé. Quizás los puedo ayudar. A mí me gusta dar tips. Eh, Hagan harto ejercicio siempre, es muy útil. Especialmente en matemáticas es súper útil hacer harto ejercicio. En ciencia les recomiendo yo, en general, estudiar bien la materia. Hasta yo diría que es más importante que hacer ejercicio, pero si ya... Química es poca materia, así que si ya estudiaron química o cuando estén más cerca de su PTU, cuando ya hayan terminado de leer la materia de química, hagan ejercicio, sirve mucho. Eh, a ver si hay algo más de ácido y base que se me queda por ahí. Bueno, creo que no. ¿Nadie tiene más dudas? Más dudas, más dudas. Voy a dejar de grabar. Y yo saqué fotos de los participantes, así que voy a pasar lista después de la clase. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda sobre la electropositividad. Eh, el más electropositivo es
el potasio o el calcio? A ver, el más electropositivo O sea, sería, en efecto, el PSU me acuerdo que en una clase dijeron que era el calcio, pero después como que se contradijeron, entonces por eso. Gente. a ver, según yo sería el radón, que no está en la tabla periódica de la PSU, pero porque uno lo ve como desde el punto de vista contrario. Está el cloro, el flúor, que son los más electronegativos, y hacia el otro lado, completamente, estarían los más electropositivos, ¿cierto? En la tabla periódica que les dan en la PSU, creo que, a ver, voy a buscar cuál es la tabla periódica de la PSU, pero yo diría que debería ser el potasio. Eh, sí, el potasio debería ser más electropositivo. Potasio, no el calcio, potasio. Es Eso bastante prefiero. de nada. Es porque el potasio está más a la izquierda. Entonces, mientras más a la izquierda y más abajo, sería más electropositivo. Eso. Y yo dije radón, pero quería decir radio. El radio, no, perdón, quería decir francio. El francio sería el elemento más electropositivo. El francio. Que no está en la tabla periódica PTU. Ya, a ver. Voy a dejar de grabar y antes de que se vayan, por favor, les voy a pedir cortito que, que hagan